Hola, mi nombre es Iván Villalvadillo, mi matrícula es al 064612 y a continuación les voy a explicar mi trabajo. Esta es la tercera oportunidad del extraordinario de Historia Contemporánea Universal. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon contra un enemigo en común, Alemania. ¿Qué razones existieron para que Estados Unidos y la Unión Soviética unieran fuerzas en Europa durante la guerra? Existieron varias razones por las cuales Estados Unidos y la Unión Soviética unieron fuerzas. Intereses comunes, convergencia ideológica, necesidad estratégica, pero sin embargo es importante destacar que la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial fue principalmente una alianza de conveniencia, ya que después de la guerra surgieron tensiones y rivalidades que llevaron a la Guerra Fría. ¿Por qué razón al finalizar la guerra entraron en conflicto estas dos potencias? Una por ideología, ya que Estados Unidos es una democracia liberal, capitalista, mientras que la Unión Soviética era un estado comunista. Expansión territorial, ambos países buscaban expandir su influencia en el mundo. Control de Europa. Tras la derrota de Alemania surgió una división en Europa, donde Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban influir y controlar a los países liderados o ocupados. Carrera armamentista. La competencia entre ambos países por la superioridad militar llevó a una escala en la producción y desarrollo de las armas nucleares. ¿A qué se refiere con la expresión mundo bipolar? La expresión mundo bipolar se refiere a un periodo histórico caracterizado por la confrontación entre dos bloques de poder liderados por dos superpotencias. En particular, se utiliza para describir la Guerra Fría, que tuvo lugar en los años 1945 y 1991. Durante este periodo el mundo estaba dividido principalmente en dos bloques: el bloque del este liderado por la Unión Soviética y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Estos dos bloques competían por la influencia global y el control ideológico, lo que llevó a una tensa confrontación política, militar y económica. La bipolaridad se refiere a la idea de que solo había dos grandes actores internacionales sin un equilibrio de poder más amplio. ¿Qué potencia es considerada vencedora de la Guerra Fría? Estados Unidos fue quien ganó la Guerra Fría, ya que la Unión Soviética no tuvo un colapso económicamente y las crisis políticas internas de la Unión Soviética estas terminaron con su disolución en 1991, con lo que llevó a la Guerra Fría. Actualmente, ¿qué país es considerado la potencia número uno del mundo? Es Estados Unidos. Los Estados Unidos de América es catalogada en términos de PIB como la primera potencia mundial, porque el país que ostenta el primer lugar en cuanto a periodo militar, riqueza económica y desarrollo tecnológico. También el dólar ha revalorizado en los últimos tiempos y se ha supuesto en crecimiento del país. Estados Unidos saldrá antes de la crisis que Japón, que se pasó la mayor parte de los 90 años escondiendo su crisis bancaria. Nadie les gana en tecnología, las redes sociales son apenas un ejemplo. La realidad es que Estados Unidos sigue siendo el país líder en cantidad de terrenos, desde la música y el cine hasta sus fuerzas militares. El dólar estadounidense siendo la moneda más preferida de las reservas del mundo. La inflación de China ayudará a Estados Unidos a ser mejor país. Los americanos han apretado el cinturón y los beneficios se verían a largo plazo. La inflación en el resto del mundo hace que Estados Unidos se beneficie de ello como consecuencia de mala gestión y de la puesta en marcha demasiado tendría que países como Alemania, Francia o el resto de Europa.
En Estados Unidos podemos encontrar gran diversidad en ética y racial, esto debido a un flujo inmigratorio prácticamente constante desde finales del siglo XVIII hasta los años 20 del siglo pasado. A partir de este tiempo, Estados Unidos solo admite refugiados y profesionales cualificados, principalmente médicos, por lo que es imposible determinar el número de inmigrantes ilegales procedentes de la mayoría de América Latina y en especial del vecino México, que no les importa arriesgar su vida con tal de que logren el objetivo, que es cruzar la frontera. Además de lo mencionado en el texto anterior, ¿qué otras consecuencias sociales y políticas se presentaron en la época de crisis al finalizar la Guerra Fría? La crisis al terminar la Guerra Fría se produjo a finales de la década de 1980 y a principios de la década de 1990. Tuvo numerosas consecuencias sociales, económicas y políticas. Estas incluyen consecuencias sociales: desintegración de comunidades, la desaparición del orden bipolar de la Guerra Fría y un aumento en conflictos étnicos y religiosos de diferentes partes del mundo, lo que resultó el desplazamiento masivo de las personas y desintegración de las comunidades. También el aumento de la migración y cambios en la esfera cultural. Consecuencias económicas: recesión económica, la desaparición del bloque comunista y la transición a economías del mercado provocó una recesión económica en que muchos países, especialmente Europa del Este y la Unión Soviética, donde los sistemas económicos colapsaron. También la privatización y la liberación económica. Desafíos para los países desarrollados. Consecuencias políticas: cambios en el equilibrio del poder. Con la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos emergió la única superpotencia mundial, lo que llevó a cambios en el equilibrio del poder a nivel global. También desafíos para la gobernabilidad, mayor intervención internacional. En general, la transición de la Guerra Fría a un nuevo orden mundial generó una serie de desafíos y cambios en varios ámbitos socioeconómicos, políticos y con consecuencias tanto positivas como negativas en diferentes partes del mundo.